Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, vamos a iniciar este espacio de consultas, de dudas, preguntas a los ponentes. Realmente ha habido muchísimas. Va a ser imposible responder a todas, pero como algunas se parecen en cierto modo, las hemos clasificado y vamos a responder aleatoriamente a algunas de ellas. ¿Empezamos? Sergi, te toca, que fuiste el primero. Observamos, sentimos, no intervenimos, aprendemos. ¿Es suficiente en el mundo en que vivimos? ¿Por qué no? Para mí termina siendo una investigación. Hubo un momento en el que tomé la decisión de investigarlo y estoy en ese descubrimiento. Sí que es cierto que hay muchas veces en este mundo de apariencias que parece no terminar, que no tiene sentido experimentar otras opciones. Es cierto que parece no tener sentido, pero si están y existen, ¿por qué no explorarlas? Como por ejemplo esa opción. ¿Puedes volver a repetir las Sí, observamos, sentimos, no intervenimos, aprendemos. ¿Es suficiente en el mundo en que vivimos? Es una opción. Si te inquieta, investiga y descubre por ti mismo. Viste que la respuesta no está cerrada. Para mí no existen respuestas cerradas, ¿no? Simplemente la pregunta bien hecha siempre regresa a ti para que la respondas. Me encantan. A este respecto, otros nos preguntan, cuando llega el momento en que te dejas vivir, fluir con la vida, sin resistencias, ¿tiene sentido el libre albedrío? ¿Libre qué? Si nos fijamos y nos remitimos un momento a toda la presentación que Sesha ha estado compartiendo con nosotros, nos damos cuenta de que al final del hilo donde uno desaparece, ninguna de nuestras apreciaciones, de nuestras formas de comprender lo que es la libertad, el amor, el libre albedrío, la paz, tienen sentido, se desvanecen junto a nosotros. Mientras, es interesante de nuevo observar cuál es nuestra versión del libre albedrío y observar si realmente es eso libertad. Fidel, va para ti. Cuando nos intoxicamos emocionalmente, ¿cómo sacar o soltar todo eso sin intoxicar a nadie o cargarlo con nuestras cosas? Bueno, como las preguntas las han hecho quienes ha dado la gana, pero yo trabajo para la Trans. A las 5:30 de la mañana me han puesto un correo por dentro que tengo que pasarles a ustedes. Es una respuesta global a este tema de las preguntas. La respuesta global dice lo siguiente, 2 puntos. Si habemos pedido confianza a los que habéis venido y nos regaláis atención, es lo justo devolverla
Y una forma de devolverla es, cuando ocurren las preguntas, el saber que la principal respuesta está en el origen de la pregunta, porque el que pregunta a lo mejor pregunta desde el 3%, donde tiene una sensación de ser poca cosa y además dedicar la poca cosa a estar liado. Entonces baja del 3 al 2 o al 1 y entonces hace la pregunta afuera. Si el que recibe la pregunta está descuidado de cuidar a ese que es el 100%, entonces le da una respuesta que sin querer sostiene la hipótesis de que ese pobre, ¿cómo se va a aclarar él solo? Menos mal que estoy yo aquí, que le doy una respuesta eficaz, eficiente, duradera, salvadora y mesiánica. Claro, desde ese supuesto, que es del muy poco tonto por ciento, anulo la confianza sin querer del que tiene el 100% disponible, pero en un rato que ha estado agobiado me ha pasado a mí la pregunta para que se la resuelva yo. Así que como nos hemos metido en este juego, yo contesto ahora eso, pero teniendo claro yo y teniendo claro cada cual que si consulta con la almohada, con su ser, especialmente cuando el ego agobiado se acuesta, consulta con su totalidad, la totalidad no tiene inconveniente en contestarte cuando te dejes contestar. Y no precisamente por esta vía, también en cualquier circunstancia diaria donde estés disponible a una intuición, una sugerencia, una inspiración, estés disponible para tu totalidad, porque en general estamos muy indispuestos a lo que realmente somos. Así que si esto queda claro, y yo procuro que se me mantenga claro porque he estado muchos años con un supuesto que yo soy urologo y peuta y has hecho muy bien en preguntarme a mí. Pues ya se me ha pasado eso, gracias a Dios. En lo concretito de la pregunta, por no desairar una pregunta muy importante en esta cultura de higiene general, es simplemente mantener las luces encendidas y pasar del modo ese antiguo de donde uno se limpiaba de lo que le sobraba y se lo echaba a cualquiera, a estos tiempos donde tienes claramente recursos para hacer así y contenerlo en tu entorno sin pringar a los demás. César, ¿cómo lograr controlar un pensamiento negativo que bien iba para que deje de hacerte daño? La gestión de los pensamientos suele ser confusa por una circunstancia que existe en la mente que se llama identificación. El gran problema de la gestión del mundo interior radica en una certeza errónea de que somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos la proyección física o somos la proyección energética de nuestra naturaleza. Esta sensación, que se llama identificación, hace que convirtamos una sombra en un monstruo, hace que convirtamos al viento en el aullido de lobos, y lo que hace realmente es
proyectar una irrealidad de la cual, convencidos completamente, pues nos asustamos. Es como que va caminando y observa una soga que está enrollada en el camino. Y cuando se acerca, lo que observa es que es una serpiente. La serpiente no existe, puesto que lo que hay es una soga. Pero la falta de claridad, originada por el temor que produce ser de noche y estar en la selva, hace que nuestra percepción se transgiverse y nos identificamos con nuestros temores y proyectamos una irrealidad. Esa proyección le solemos llamar identificación. Desde esta perspectiva, debido a la falta de la propia cultura educativa con respecto a nuestra naturaleza esencial, hemos convergido en creer y en asumir que nuestras proyecciones mentales, nuestros anhelos, nuestros deseos, incluso nuestros miedos, tienen la potestad de cierto control. Pero realmente el pensamiento como tal, sea cual sea el pensamiento, sea cual sea la emoción, son como tigres de papel. Cuando ustedes observan un tigre de papel que está escondido en algún lugar del bosque, debido a los matorrales que lo encierran, pues produce un temor imperioso el hecho de acercarnos, porque asumimos que es una fiera que está viva. Pero cuando evidentemente lo hacemos, es decir, nos acercamos y simplemente lo tocamos y nos damos cuenta de que el monstruo que habíamos creado es inexistente, entonces el pensamiento se desvanece. Los pensamientos y las emociones se desvanecen en el conjunto de la identificación desde un plano que llamamos el presente. La correcta observación de nosotros en nosotros, la ecuanimidad dispuesta en los procesos de la percepción, lleva a que tengamos una verdadera magnitud sobre las cosas que percibimos. Los pensamientos no tienen inteligencia por sí mismos. Los pensamientos se parecen a la luna, que no tiene luz propia. La luz de la luna es prestada y proyectada por el sol. Pero ella no tiene luz propia, los pensamientos no tienen luz propia. Es a tal punto notar esta condición de que estando presentes a la percepción interior de un pensamiento, solo el hecho de verlo nacer hace que él se diluya. Y ahí entonces que estar atento, el evitar la identificación acerca del correcto conocimiento hace que los pensamientos se diluyan. Y es la arma más maravillosa para poder gestionar el mundo interior. Si les enseñásemos a los niños de que los pensamientos y las emociones son carentes de inteligencia por ellos mismos, y pudiésemos mostrarles que el perceptor en su universo de atención y en la fuerza de su conciencia es el que le da vida a las cosas, muchos de los temores y muchos de los miedos con los que convivimos de pequeños y de grandes podrían desvanecerse. La comprensión que deriva el hecho de la atención en el presente reformula, reconstruye y permite ver de una manera totalmente diferente la mente y sus propios procesos. Muchas gracias. Sergi, en el momento en que uno se da cuenta de que alguna situación te ha provocado una reacción negativa y te das cuenta de que te remueve algo, algún aspecto tuyo, interior, que no te gusta, ¿es positivo hablar del tema que te ha molestado con la persona que lo ha provocado? ¿O basta con ser consciente de que es un tema tuyo personal? No sé si es positivo comunicarlo o no, ni tampoco sé si es positivo o negativo el reaccionar. Para que sea positivo o negativo, tengo que juzgarlo, tengo que experimentarlo y juzgarlo, positivo o negativo. Ese juicio que yo hago de que eso es positivo o negativo, lo estoy haciendo yo, no está ocurriendo por sí mismo. En ese sentido, de nuevo,
esa observación. En muchas ocasiones yo me he encontrado con la necesidad de compartir con otra persona lo que yo había experimentado, pero detrás de esa intención del compartir había una necesidad de transferir mi responsabilidad de mi experiencia en el otro. Y eso es tan sutil, tan sutil, que mientras yo quisiera compartirlo con el otro, no lo compartía. Pero eso es personal e individual, porque descubrí que detrás de esa intención estaba de nuevo esa intención de transferir mi historia. Imagínate que yo tengo un conflicto contigo y yo creo que lo he resuelto, y una vez creo que lo he resuelto, quiero compartirlo contigo. Si asumo un momento esa necesidad de compartirlo, me daré cuenta de esa necesidad de transferir, ni que sea un poquitín, que sepas lo que me has hecho, que yo ya he resuelto. ¿Les suena eso? Gracias. Fidel, alguien pregunta, ¿cómo recargas tu botijo? Es que no es mi botijo, esto lo lleva la organización y la trans, y lo único que hago es estar al loro si ya tengo ostensibles señales de descuido, agotamiento y demás. Estoy de mal humor, me empiezan a parecer pesados los que me parecían geniales hace un rato. En fin, cuando hay señales de que esto se agota y hasta lo percibo yo, entonces se me invita a que yo haga algo. Pero en el normal de la vida se me da todo un mantenimiento a mí y a todos muy apañado. Lo que pasa es que al no estar al loro de las evidentes señales, como en el coche cuando ya la aguja indica la reserva y hace pi, 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 pues sigue uno distraído haciendo kilómetros hasta que todo se para. Entonces nos lleva a la grúa a urgencias y entramos los zoólogos y los peutas a intervenir. En general eso está sostenido por una malísima atención que prestamos más al móvil porque ya le faltan 3 rayas y lo ponemos a enchufar, y al coche que lo llevamos a la gasolinera. Pero nosotros hemos sido entrenados para ser llevados a urgencias in extremis. Un poco de tontuna es lo que creo que nos afecta por descuido, porque la vida nos cuida, pero en la parte que a mí me toca, yo muchas veces, y he visto a otros que nos descuidamos. Señales hay, pero prestarles atención es lo inteligente. Leer por dentro las señales de hace falta recargarse. César, me gustaría saber por qué hay veces que después de un periodo de atención me siento feliz y descansado, y otras, sin embargo, no me apetece volver a situarme en la atención y me siento cansado. ¿Puede depender de los gustos o las habilidades a la hora de estar atento a algo? Nuestra construcción psicológica se basa en los hábitos. La construcción de los hábitos produce condicionamientos. La expresión que la mente tiene estos condicionamientos se da a través de polaridades. Y estas polaridades se presentan a través de ritmos. Mientras exista un agente o un testigo independiente del resto del universo que percibe, estamos obligados a vagar por una percepción que es cambiante, momentánea, fugaz. Estamos obligados a ir entre los extremos de las cosas, del placer, del dolor, del gusto, del disgusto. Y en el cambio donde las cosas siguen ritmos que a veces simplemente no entendemos. Nuestro propio organismo se guía a través de ritmos. Hay diversos ritmos fisiológicos en diferentes sistemas propios del organismo humano. Así de igual manera a nivel psicológico tenemos ritmos.
cambios, que inexorablemente no son más que la expresión de los propios hábitos y de la manera en cómo percibimos las cosas. Nos es muy complejo tener una especie de comprensión plana de la vida. Es más, pareciera que se lo ve de manera errónea el mundo así, ¿no? Pareciera que la sal de la vida es un poco sufrir, un poco gozar. El universo que se expresa a través de nuestra propia dualidad cognitiva nos lleva necesariamente al cambio. Es justamente este cambio el que nos lleva al cansancio. Buda decía dos cosas básicas que son el fundamento de su doctrina. Su doctrina se basa básicamente en dos teorías. Se llama la de la Nika y la de la Anatta. Una de ellas es la insustancialidad. Y otra de ellas es el no algo. Aparte de la insustancialidad es la momentaneidad, la fugacidad de las cosas. Todo lo que percibimos tiene dos condiciones según Buda. Es insustancial, no depende de sí misma las cosas. Y lo segundo es que aparte de la insustancialidad está en su impermanencia, es momentáneo. El juego de lo momentáneo no puede sostenerse, es profundamente cambiante, por eso es tal. Y es debido justamente a la momentaneidad que acabamos cansándonos de la forma en cómo vemos el mundo. Nosotros no nos cansamos de lo bueno, nos cansamos de lo malo. Y es lo malo que nos lleva a preguntarnos cómo hacer para evitarlo. Y la insustancialidad de las cosas y la impermanencia del mundo nos lleva finalmente a preguntarnos si ella es lo que sea más estable y más permanente. Esta insustancialidad que hay en todas las cosas hace que necesariamente produzcamos una reacción psicológica en donde todo es limitado y en donde todo es transitorio. Todo ser humano necesariamente juega en el rol mismo de las transformaciones que dan los cambios a través de los ritmos. Y por esa razón, habiendo diseñado un sistema fisiológico y un sistema psicológico que ha evolucionado en función de la necesidad de la preeminencia de un yo, de una individualidad, estamos obligados a una constante transformación que agota, que agobia. Muchas veces ese agobio, que es propio y es condición sine qua non de la naturaleza dual, es lo que nos lleva a preguntarnos si podemos de alguna manera sobrepujar sobre esta y llegar a una solución que sea coherente. Muchas veces es el dolor el que nos lleva a buscar una comprensión superior de nosotros mismos. Muchas veces es el sufrimiento el que nos lleva a replantearnos la vida misma. Por eso el dolor es un inmenso maestro, gracias al cual aprendemos muchísimas cosas que de otra manera sería imposible poder procesar. Pero mientras el ser humano esté necesariamente introducido en un universo donde su existencia está compartida con el mundo que ve fuera de sí, el cambio es la moneda constante sobre la cual se paga la vida misma. Sergi, ¿cómo has llegado a lograr vivir la experiencia vital con plenitud? ¿Cuál es el camino a recorrer diario? ¿Es necesario sentarse a meditar todos los días? ¿Es necesaria una enfermedad o miedo fuerte que te demuestre la muerte de cerca? ¿Podemos ir por partes? Sí. ¿Cómo has llegado a lograr vivir la experiencia vital con plenitud? No lo he logrado. No consigo saber si lo he logrado. No consigo analizar mi contexto en base a un objetivo resuelto. Solo sé que está teniendo lugar esto y no sé qué es. ¿Cuál es el camino a recorrer diario?
Solo sé que es esto lo que existe y ni tan siquiera sé lo que es. ¿Es necesario sentarse a meditar todos los días? No lo sé. ¿Es necesaria una enfermedad o miedo fuerte que te muestre la muerte de cerca? Sí, sí lo hace. Si te muestra la muerte de cerca y consigues a través de esa experiencia darte cuenta de que es solo una opinión, entonces sí, pero la muerte es algo que al ser humano le acompaña constantemente. Sin darnos cuenta, le tememos a la muerte constantemente. Por eso nuestra idea de muerte nos acompaña constantemente en el instante en el que estamos. Y apenas muy pocas personas lo ven y se atreven a mirar más allá de ello. Da miedo darse cuenta de que la muerte no existe y que por lo tanto todos los hábitos y todas las construcciones que hemos creado para sobrevivir son innecesarias. A este respecto, otra pregunta. ¿Qué circunstancia en tu vida, qué hecho, te ha llevado a trascender a la vida y a verla y observarla desde el prisma de la presencia, de la esencia, del tacto? En realidad, en realidad tiene que ver con la invitación que el instante hace a ser vivido y la disposición que uno tiene a asumir esa invitación. Tiene que ver con eso. Si hago uso de mis recuerdos, sí que puedo ver como boyas o señales que indican o facilitan medios o herramientas que facilitan esa experiencia presente desde un lugar distinto al que mis creencias me llevan. Pero son anécdotas, finalmente. Porque si yo te expreso cómo ocurrió conmigo, escucharás eso en comparación a cómo ocurre contigo y correrás el riesgo de pensar que tú y yo estamos en distintos niveles mentales, cuando es falso. Gracias. Fidel, para ti. ¿Cómo es la manera más adecuada para hacer la transición de ser una persona con una personalidad ansioso-depresiva a ser una persona con cierta paz interior? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Cómo es la manera más adecuada para hacer la transición de ser una persona con una personalidad ansioso-depresiva a ser una persona con cierta paz interior? Con respeto a quien ha hecho la pregunta, pero me parece de un examen de oposición a psicólogo clínico especializado. Es que no sé a quién le pueden poner una etiqueta tan compleja como esa que has dicho de... Personalidad ansioso-depresiva. Y luego la otra, y luego el tránsito. Bueno, es un juego este que nos traemos de etiquetado de lo que no conocemos bien, porque básicamente yo cuando me encuentro conmigo o con alguien, pues tengo claro que eso es un misterio. Lo que pasa es que la resistencia que tenemos a aceptar el misterio misterioso vivo que hay delante, pues empieza uno a ponerle etiquetillas a ver si convence a alguien o por lo menos se convence uno a sí mismo de que esto ya lo tengo yo controlado. Y partiendo de esas ilusiones que uno se hace, pues luego ya procede incluso a recetar, operar, intervenir. O sea, la respuesta muy concreta es no sé. César, ¿se puede poner toda la atención en fantasear, imaginar? Está mal planteada la pregunta. Me pasa lo que... Fidel. A ver, plantear que como es un círculo cuadrado,
parece interesante e inteligente, pero es imposible. O plantear, por ejemplo, cuánto pesa un metro. Podemos unir frases, pero no tiene sentido. El concepto de la atención se le otorgan circunstancias y características que no posee, que no tiene. Es decir, ustedes no tienen musculación de la atención. No se muscula, no se produce más o menos. Es como existir. Cambien la palabra de atender por la palabra de existir. Cámbienla. Y háganse la pregunta. Y es ¿cuánto más tengo que existir? No tiene sentido la pregunta. Porque no favorece la coherencia en ese ámbito. Lo que sí estamos acostumbrados es a producir un acto de voluntad. Estamos acostumbrados a eso. Nosotros vivimos por metas. Básicamente es eso. El ser humano y su mente produce metas. Esa meta, desde el punto de vista práctico, le llamamos voluntad. A nivel cognitivo, le llamamos voluntad. Voluntad es el impulso que lleva a la obtención de. Nos hemos educado en una cultura de voluntades, una cultura de metas, una cultura de objetivos. Y nos hemos convertido en esa cultura de objetivos. No porque tengamos más atención o porque tengamos menos atención, como tampoco tenemos más existencia o menos existencia. La voluntad hace parte de forjar hábitos. La atención es un continuo, es como el espacio. Los volúmenes en el espacio son los pensamientos o la voluntad, pero ninguno de los volúmenes es capaz de modificar el espacio. Es más, el volumen existe porque existe el espacio, pero el espacio existe independiente de los volúmenes. La atención es una actividad que puede expresarse de formas diversas, a la luz de cómo la ve la mente. Pero debido a que nosotros promovemos que la fuerza de voluntad implica un convencimiento, una télesis y una meta, presuponemos erróneamente que cosas asociadas a la voluntad pues tienen esa posibilidad. De ver tantos objetos en el espacio, pareciera que el espacio fuese como los objetos, y el espacio no es como los objetos, los contiene, pero por su extrema sutileza tiene otras propiedades. La mayor propiedad que posee el espacio es la ausencia de fronteras en su naturaleza. Así, la mayor propiedad que posee la atención y su esencia como conciencia es la ausencia de fronteras. La conciencia es un continuo, la atención es un continuo. La pregunta del millón es cómo procura que un elemento que no tiene fronteras aparezca como diferenciado. Ese es un juego que hará la mente a través de mecanismos que no son del caso ahora abordar. Pero una cosa es clara. La naturaleza y la esencia de los pensamientos se parece más a los objetos y la condición propia de la conciencia o de la atención se parece a la del espacio. No se necesita forjar la naturaleza del espacio para que pueda sostener más objetos, como no se necesita forjar la naturaleza de la atención para que pueda uno conocer o comprender más. Es una facultad innata. Lo que somos es ese manantial sin límites que es capaz de conocer y ser conocido. Cuando logramos fracturar a través de una atención sostenida los límites que imponemos a través de nombres y formas y categorías de las cosas, lo que notamos y advertimos es una extraña sensación de límites que ya no tiene la mente, puesto que ella no genera las fronteras dispuestas para poder percibir las cosas. En nuestro universo interior intentamos forjar la atención, inclusive hablamos de déficit de atención, pero nadie habla de déficit de existencia. No para un déficit marcado de existencia, hoy existo menos, no, o estoy medio muerto, no. Como no hay un déficit de existencia, no hay un déficit de espacio. Ustedes no pueden decir, mire, esta zona de allá no tiene espacio.
no le coloque ningún volumen a ella porque es que allá no hay posibilidad de colocar un espacio. Está nuestro desconocimiento con nuestra naturaleza, está nuestro desconocimiento con el proceso propio de la cognición, que erróneamente le adaptamos al concepto de atención, cualidades y circunstancias y categorías que ella no posee. A tal es la atención un continuo que ella inclusive es capaz de conocer sin quien conozca. No se necesita a una actividad consciente, independiente, individual que tenga el don de poder saber. Porque ella es autoluminosa. Ella es sin partes, es sin límites. Y ese universo a través del cual se expresa la naturaleza desde esta perspectiva se da cuando podemos situar justamente la atención de forma natural en la condición natural de la propia presencialidad. Y eso es la meditación, y eso es la no dualidad. Yo pido una pausa de unas 3 horas porque estaba encantado oyéndote. Digo que se me va, que se me va, que se me va, que lo pillo, que se me va, que se me va. Y ahora viene otro plato. Gracias. Sergi, entiendo que el respeto que los demás sienten hacia ti depende de lo que tú te respetas a ti mismo. Escucharte para que te escuchen. Pero mi pregunta, ¿cómo puede haber que te respeten? ¿Cómo poner límites? Cuando pasa acoso incluso. ¿Y cómo conseguir ese respeto hacia ti? Honestamente, no lo sé. Tiene mucho que ver con el cuándo está ocurriendo eso. La pregunta evoca una respuesta teórica, pero la pregunta auténtica es cuando estás siendo acosado físicamente. Ahí la pregunta hecha hacia ti implica un portal impresionante a una respuesta que muy probablemente nunca hayas experimentado anteriormente, que reaccionaste constantemente ante el acoso. Lo que estamos viendo es que el conocimiento ocurre a tiempo real, enfrente a todos los dilemas y misterios que la existencia nos presenta enfrente. Uno finalmente se da cuenta de que por mucho que lee, hace, practica, escucha y explica a los demás, cuando ocurre lo que ocurre, no tiene ni idea de cómo vivirlo, porque es genuinamente de ahora. Y si es genuinamente de ahora, yo también lo soy. Y si yo también lo soy, no tengo ni idea. Esa genuinidad, no sé si se dice así, no implica conocimiento acumulativo, no es acumulativo. Entonces yo necesito ser acosado físicamente para descubrirlo. Yo he sido acosado físicamente en un encuentro de este estilo, he sido golpeado físicamente y lo que yo he aprendido en ese instante no me sirve si tú me golpeas ahora. Gracias. Fidel, ¿qué hacer cuando parece imposible eliminar pensamientos o físicamente toxinas? ¿O físicamente? Toxinas. Ah. Yo creo que es de tu departamento, es esa. Me quedo con las toxinas. Pues cada vez, después de años, como decía esta mañana César contando su recorrido, después de años de intentar hacerte con la vida controladamente con todos los métodos de Occidente y Oriente que nos han puesto al alcance,
Y vista la ineficacia en muchísimos momentos de lograrlo, el recobrar la confianza en el 95% que desconozco de mí y de este organismo y que funciona en unos automáticos preciosos que organizó la organización, recobrar la confianza en eso y prestarle atención a las señales que emite, a mí eso me ha ayudado muchísimo, pues para no dejar entrar toxinas que ya me he acostumbrado a verlas venir de lejos. Porque si andas espabilado se ve de lejos venir algo, luego se huele, luego sabe, si además te lo tragas es que estás muy tonto. Pero si te lo has tragado, afortunadamente este sistema tiene un sistema rapidísimo de echarlo corriendo, o si lo has reempujado, echarlo corriendo. En fin, esto está muy bien preparado para sobrevivir si no entorpeces mucho. Entonces, recobrar la confianza en el organismo, en vez de quitarla diciendo ven a mi consulta, vuelvo a seguir, porque todos los que estamos aquí andamos en este tinglao. Hay que pedir atención y confianza para en la vida hacer cosas. Pero hay que ser muy responsables de devolverla sin cortarse unos trozos de tu confianza, que me quedo yo, y mandarte venir a revisión. César, imaginemos un mundo donde todos hemos conseguido una verdadera atención permanente. ¿No anhelaríamos un mundo donde pudiésemos imaginar y fantasear? Esto pasa como lo del círculo cuadrado. Te plantean el mundo perfecto y cómo se vería desde los ojos de no haberlo alcanzado todavía. Una atención continua produce respeto. Produce facultades psicológicas que permitan expresiones continuas, entrega, amor, comprensión. Una atención continua permite enarbolar, permite construir eventos psicológicos que poseen otras índoles, otras características que no son tan frecuentes. Solamente una persona que ama, como por ejemplo esta mujer que estaba en India, no, esta que ayudaba en hospitales, Teresa, ¿no? Se llama Teresa Calcuta. Uno se pregunta, ¿cómo una persona puede tener un convencimiento tan continuo de una tarea de servicio tan profunda? ¿Cómo? ¿Cómo no se cansa? ¿Cómo día y noche simplemente maquina su vida para que siempre vaya en la misma dirección? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso solo se puede hacer porque se ama. Porque el amor es inegoísta. Solo se puede hacer por esa razón. ¿Cómo alguien puede sostener la atención constantemente sobre algo de manera tan constante en índoles y en circunstancias que son tan complejas? Eso solo se hace quien ama, nadie más. ¿Cómo puede un santo estar constantemente pensando en Dios y ser amante de su naturaleza y de su cercanía? ¿Cómo se puede? ¿Cómo no se hace? ¿Cómo no se agotan? ¿Qué es lo que tienen por dentro? ¿Qué es lo que comen? Para que constantemente su universo esté siempre expuesto hasta la visión de lo divino. ¿Cómo hacen para no cansarse? Porque se es místico desayuno, comida y cena, y entre comidas se duermen pensando en aquello. Se anhela siempre al amado, se ve todas las cosas en la divinidad. ¿Cómo?
Porque ello ama. ¿Cómo se puede estar siempre atento? ¿Cómo se puede estar siempre vigilante? Siempre, siempre. Como un búho, de día y de noche. ¿Cómo se puede ser como el viento que siempre, por doquiera que sople, siempre mueve y genera vida? ¿Cómo? Pues básicamente a través de la restricción de ciertas funciones cognitivas, especialmente las diferenciadoras, el sentido del yo. Cuando esto surge, cuando esto sale, cuando sale la atención, cuando sale la comprensión, cuando se emite el amor, lo demás se extingue. Un sabio no hace preguntas. No porque no las tenga, es que no las formula. Está en su confianza, está en su entrega, es su capacidad de enamoramiento tan intensa que no la requiere. Está en su sensación de comprensión y de confianza sobre las cosas que no las necesita. Entonces un mundo visto o un universo visto por personas viviendo desde esa perspectiva, básicamente sería un mundo de profundo respeto. Gracias. Sergi. Si mi percepción de la realidad es una ilusión, soy consciente de ello y para ser feliz debo asumir mis sentimientos. ¿Para qué crees que realmente existimos? Es curioso porque la misma pregunta anula la respuesta, en el siguiente sentido. Para saberlo, uno tiene que estar en completo vínculo con el dador de existencia, con el origen de la existencia. Y cuando estás en vínculo con esa existencia, te reconoces porque se te reconoce. Y ahí no hay pregunta. La pregunta implica no querer saber la respuesta. Y eso es algo que tenemos que empezar a asumir también. No pasa nada, no está mal. Pero si yo me estoy preguntando esto es porque le temo a la respuesta. Porque si realmente experimento la respuesta a esa pregunta, recupero mi existencia absoluta y yo como preguntador de nuevo desaparezco. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Fidel, ¿cómo puedo ayudar a una niña de 12 años que está aterrada por vivir? Ébola, secuestros, a morir. Habla de datos de encuadre tras un divorcio y una enfermedad de uno de los progenitores. Pues con unas cuantas palabras o unas frases que resumen una complejísima vida, nunca me atrevo a contestar. Necesitaría estar en presencia y escuchando mucho rato antes de permitirme que se esbozara ni un barrunto de respuesta, porque esa pregunta sugiere, pues eso, una vida complejísima y me parece que está dentro de la lógica de andar por este mundo, tener muchos temores y por lo tanto, pues a lo mejor a la niña no le diría nada sobre sus temores, me lo diría a mí mismo, a ver cómo me he asustado yo del susto que hay en la vida. Pero esto es por empezar a hablar sin saber, porque lo que me queda claro es que de lo que hay detrás de esa pregunta no sé. Ese es un poco el inconveniente que veo cuando en un ámbito como este y con tantos juntos se hace una pregunta que procede de una vida concreta
y que la respuesta afectaría a una vida concreta y por lo tanto me parece irresponsable contestar concretamente a alguien. Entonces me merece eso tanto respeto que me callo, pero me ha enseñado la vida esa forma de responder, escuchar 10 y enunciar medio, tanteando a ver qué tal sienta a quien escucha. Porque cualquier palabra o medicamento hay que ir viendo los efectos que produce antes de inyectar ala sin saber a quién va a parar. César, la atención sostenida, cuando estás en ella, ¿puede generarte pánico, miedo? La atención sostenida no puede plantearse que alguien la sostenga. Es decir, una atención sostenida es contraria a alguien que sostenga la atención sostenida, porque la atención sostenida involucra la ausencia de quien sostenga la atención. Si no, no es sostenida. El problema es que lo que somos no es solo el ámbito consciente lo que reconocemos o recordamos de nosotros. Hay una parte de nosotros que se presenta en sueños, por ejemplo, se llama inconsciente. Una atención sostenida puede desplazar la comprensión a mundos inconscientes. Puede desplazar la experiencia a mundos desconocidos. Eso sí es posible. Esos mundos inconscientes y esos mundos desconocidos muchas veces son las fronteras que hay entre los espacios de lo que llamamos concentración y meditación. Son las fronteras que finalmente son capaces de abrir el campo y que la no dualidad se extrovierta en el universo entero. Lo que nosotros somos, como amasijo consciente, es el conjunto de nuestros mayores recuerdos. Lo que somos desde el punto de vista psicológico son los recuerdos más frecuentes, los hábitos más comunes que poseemos. Pero hay componentes en nuestra propia historia, en nuestra propia memoria, que no detectamos. Si yo les preguntase, ¿qué hicieron la semana pasada del jueves a las 4 de la tarde? La mayoría no sabría qué contestar porque ya no se acuerda. Y sin embargo tenemos registrada esa información en algún lugar de nuestro propio cerebro. La atención sostenida consciente impide la aparición de quien sostenga la atención. Pero una atención sostenida es capaz de lanzarnos a mundos profundamente interesantes, asociados a expresiones profundamente inconscientes, que en su momento también toca tener la destreza adecuada para poder viajar sobre ellas y ir mucho más allá de sus propios límites. Se suele decir, por ejemplo, que la meditación hace consciente el inconsciente. Y es cierto en parte porque la liberación, desde el punto de vista de un proceso cognitivo, involucra necesariamente la ausencia de todas las fronteras. Y el inconsciente, que no sea una frontera que se localice, es una frontera existente. Y ahí entonces que la atención posee una magia maravillosa, y es que es capaz de borrar todas las fronteras cognitivas, las conscientes e incluso las inconscientes. Bueno, yo creo que da tiempo de una ronda más. Sergi, la educación recibida basada en la responsabilidad y el compromiso puede hacernos tomar la vida en serio y tomarnos las cosas personalmente como parte de nuestra exigencia de ser mejores. ¿Cómo se puede cambiar esas actitudes sin perder de vista los principios?
Claro, habría que mirar qué principios son esos y si realmente vale la pena, o mejor dicho, si es interesante perderlos de vista. ¿Puedes volver a repetir cómo está formulado esto? La educación recibida, basada en la responsabilidad y el compromiso, puede hacernos tomar la vida en serio y tomarnos las cosas personalmente, como parte de nuestra exigencia de ser mejores. ¿Cómo se puede cambiar esas actitudes sin perder de vista los principios? Claro, volvemos en esa paradoja, ¿no? ¿Cómo puedo levantarme de la silla sin levantarme? Para mí, finalmente, de nuevo, regresamos al darnos cuenta, al ser consciente de ello. Cuando soy consciente de que yo estoy haciendo uso de mis creencias, de mis objetivos aprendidos, de mi forma de hacerme responsable, de mi intento constante, angustiante de ser mejor persona, es decir, distinto a cómo yo me percibo, sin saber cómo lograr serlo. Cuando yo me doy cuenta de eso, puedo descansar y observar que para descansar y soltar toda esa inercia y todo ese intento, tengo que soltar junto con ello mis principios, porque mis principios están vinculados a mi moral y a lo que yo pienso que es correcto. Y ahí está el inicio del intento de ser mejor persona, que está basado en un rechazo presente hacia mí mismo, que duele muchísimo. Duele tanto que lo enmascaro queriendo ser mejor persona para no sentir el dolor. Y al querer ser mejor persona, me rechazo. Y duele tanto que lo enmascaro queriendo ser mejor persona, y al querer ser mejor persona, me estoy rechazando. ¿Vieron? Y en ese principio morimos. ¿Cómo trascender esto? Darnos cuenta de lo que hacemos para dejar de hacerlo. Nada más. Cuando te das cuenta de que tienes una mano inconsciente que te está dando golpes, cuando la ves, puedes decidir dejar de hacerlo. Esa decisión no nace sin antes haberte dado cuenta. Y no te puedes dar cuenta sin antes no sucede eso que estamos preguntando. Así que bienvenido a esos hechos, bienvenido todo. Gracias. Fidel, una pregunta curiosa. ¿Por qué se ha dejado guardada la muñeca en el cinturón de explosivos? Pues eso y un montón de cosas que ocurren cuando estoy en un sitio como este se hacen solas. O sea, ni lo recuerdo. Sé que cuando a lo mejor lo he preparado tenía una idea, pero esa idea se quedó atrás. Cuando estás vivo en una situación, se empiezan a mover las cosas, suena lo que tiene que sonar, haces lo que tienes que hacer y al final pues me entero de lo que ha pasado. No ha sido ni a propósito ni a despropósito. Yo me suelo sorprender el primero de qué ocurre en una situación así, porque como estoy muy cerca de ello, pues soy el primero que lo oigo. Y me encanta encontrarme con que la trans me regala una fluidez para todos y luego vienen estas preguntas. ¿Por qué te has dejado la matriusca aquí? Pues estaría bien ahí. César, en nuestra sociedad estamos encontrando cada vez más casos de niños con lo que llamamos déficit de atención, a la vez que cada año crece exponencialmente casos de niños con trastornos del espectro autista. ¿Cree que esto puede estar relacionado con una falta de atención y presencialidad general del mundo adulto de estos niños? Evidentemente,
Las generaciones van cambiando. La generación de mis padres o de mis hijos son totalmente diferentes. El mundo se está globalizando. La tecnología de punta está controlando muchos procesos personales. La incomunicación es cada vez más firme. La personalización y el egoísmo se nota de manera campante. Los países ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Estamos llegando a un punto donde las cosas no son como antes. Y tenemos miedo a cambiar. Nuestros políticos tienen miedo al cambio. Viven en su zona de confort. Los padres solemos vivir en nuestra zona de confort. Y todo el mundo vive en su zona de confort. Y en la zona de confort es difícil hacer cambios. Es difícil que los propietarios de las grandes compañías participen de sus utilidades a sus obreros. Eso es complejo. Es difícil de lograr. El mundo está cambiando porque lo que lo conforma se está transformando. Una de las cosas que no ha cambiado es la pedagogía. Lo último que ha cambiado en la pedagogía es que el Estado ahora la controla. Durante siglos la controló el clero. El clero tuvo más de 30, 40 generaciones para poder transformar a los seres humanos, para introducir en ellos semillas que prosperaran sobre cosas que fuesen constructivas. Hace 50, 60 años el Estado tomó el control de la educación. Y las pautas educativas son parecidas. Los niños estudian 1 hora de matemáticas, 1 hora de lengua, 1 de geografía, 1 de historia, 1 de química, ciencias naturales, religión o aledañas. Todos los días. Eso es una pesadez, eso es un castigo. Y cuando lleguen a sus casas, tienen que hacer los deberes. Si ustedes tienen que matricularse nuevamente para ser hijos, ¿lo harían? No. ¿Ustedes se imaginan la pesadez de estar 8 horas estudiando? La pesadez de estar todos los días trabajando en las mismas cosas durante todos los años que tenemos hasta finalmente saber que no sirvió de nada. Y el mundo se globaliza, el mundo cambia, pero la educación no se transforma. Eso es como tratar de ser talla 34 a los 70 años. Y ya no entra ni con mantequilla. ¿Sí? ¿Ya para qué? Ya no, talla 42 puede ser, no hay problema, pero ya talla 34 no. Nuestro mundo, nuestra cultura está llena de contrastes bastante extraños. Está muy polarizada en muchos campos. Uno de los campos que contrastan más por su falta de presencia y por su falta de evolución es la pedagogía. Todos estamos absolutamente de acuerdo que hay un problema educativo muy serio en la sociedad. Todos estamos de acuerdo en ello. Eso es innegable, eso no es un secreto. Nuestro universo pedagógico es conflictivo. Con la aparición de Internet y la vivencia online de muchos procesos, algo se ha readaptado. Pero nuestros hijos, con un universo globalizado, con un sistema nervioso totalmente diferente, con un sistema nervioso presto al nuevo aprendizaje, a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías. Un niño de 8 años ya es hacker. ¿Y a qué hora se hizo hacker? No sabemos, pero se hizo hacker.
Ya hackean nuestras cuentas de ahorro, nuestras cuentas de luz, todo lo hackean. Y tiene 8 años. Algo está pasando en su universo interior, en su universo cultural. Y no estamos acorde. Yo no creo que la meditación cambie el mundo. No. Ya con los adultos no hay mucho que hacer, ¿no? No. Yo intento, pero no, es verdad que no. Realmente es poco lo que se puede hacer. Con mentes tan habitualmente encorsetadas a la vivencia del miedo es muy difícil arrastrarlos a un estado de libertad. Eso es difícil. Yo creo que el cambio está en los niños. Creo que a los niños hay que enseñarles a que atiendan. Hay que enseñarles a gestionar su mente. Hay que decirles a un niño que cuando está jugando y él desaparece, que eso es sano, que él no esté, que él desaparezca es sano. Hay que enseñarles a los niños que cuando empiezan a crecer y que observan sus pensamientos y emociones, son capaces de notarlas para que se disuelvan y poder encontrar, por ejemplo, una gestión coherente de su propia naturaleza mental. Yo no creo que los adultos podamos cambiar este mundo. No. Es muy difícil. Es muy difícil lograr un cambio rotundo con estructuras tan llenas de miedo. Se intenta. Jordi lo intenta, Sergi lo intenta, Fidel, yo mismo, pero eso no funciona. Se los trata de ser libres y en vez de ser libres se apegan. Entonces, antes vivían en contra de Rajoy y ahora viven a favor mío. Se cambian unos hábitos por otros. Eso es lo que más se puede hacer, ¿no? Como cambiar la ropa. Hace rato no usaba camisa, está lleno todavía de líneas. No la pude planchar. Casi ni la encuentro. Estamos llenos de viejos hábitos. Nuestras respuestas son llenas de miedo, de temor. Y si no hacemos algo, no por nosotros ya grandes que poco se hace. La opción que tenemos es entre dos males vivir el menos peor. Esa es nuestra opción. No es ser libres. Pero los niños pueden. Están hechos para eso. Los niños tienen una mente adecuada para poder entenderse, para poder conocerse. Los niños son una delicia, su inocencia. Ustedes no saben lo inimaginable que puede ser enseñar cómo atender a un niño. Y cuando de su paso a la pubertad o a la adolescencia se puede otra vez lograr estos procesos y forjarles herramientas para que puedan contenerse y contener sus mundos mentales. Pero cuando el mundo tan desordenado está, cuando el mundo está de extremos tan profundos y trata con pedagogías antiguas forjar mentes en niños que los superan, cuando los ministerios, personas de más de 60 y 70 años están colocando leyes para tratar de forjar a niños y a formarlos para una educación que ya no existe, que existía en ellos, pero que ya no es muy complejo. Yo creo que nuestro futuro está en 2 o 3 generaciones de hacer niños sanos, niños atentos, niños libres, niños que tomen decisiones. Un niño libre es un niño que toma decisiones, que sabe decir no, quiero, puedo, no deseo. Niños que se empoderen de sus propias decisiones. Y si logramos eso, habremos hecho mucho, de verdad que sí. Muchas gracias. Bien,
Pues con la esperanza puesta en nuestra infancia, ha llegado la hora de dar por finalizado este primer Congreso Salud y Conciencia. A los ponentes, en nombre de la organización y de los congresistas, agradeceros toda la sabiduría que nos habéis entregado a lo largo de este intenso fin de semana. Agradecer a los voluntarios que de manera desinteresada han dado su tiempo para que este congreso se desarrollara de la mejor manera posible. Asimismo, agradecer a los patrocinadores, Automotor Huesca, concesionario oficial de Kia, a Europa FM, a Caricia de Luna, a Mindalia Televisión, a Onda Cero, a Ronda Comunicación, a Semonia y a 28 Comunicación Creativa, su apuesta por este congreso. Y, por supuesto, agradeceros a todos los congresistas vuestra presencia, deseando que hayáis encontrado una mayor comprensión de la verdadera esencia de nuestras vidas. Creo que todos hemos descubierto que Sergi, Fidel y Sesa son magníficos faros que alumbran nuestras vidas. Muchas gracias.